Si A es la distancia entre el objeto y el foco y B es la distancia entre la imagen y el foco, demuestre que f cuadrado es igual a A por B, donde f es la longitud focal del espejo. Bien, vamos entonces a definir en la figura cuáles son esas distancias. La distancia que el problema llama A es la distancia del objeto al foco. Así que básicamente estamos hablando de esta distancia. Así que vamos a llamarle A. La distancia B estaría medida desde la imagen hasta el foco. O sea que sería más o menos de aquí a aquí. Este es B. Y hay que demostrar entonces esta ecuación matemática. Bien, pues primero, note lo siguiente. Que si yo le sumo a F el valor de A, el resultado es P. La P es esta distancia completa y esa distancia va a ser F más el valor de A. Por lo tanto, podemos decir que P es igual a A más F. Si ahora miramos Q, note que Q es esta distancia y va a ser igual a F más B. Así que tenemos que Q es igual a B más F. Bien, y eso es básicamente lo que necesitamos para resolver este problema. Claro está, necesitamos usar la ecuación de los espejos. Así que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Recordamos que F es la longitud focal. Ahora procedemos a sustituir en la ecuación. Así que 1 sobre P sería 1 sobre A más F. A esto le sumamos 1 sobre Q, que sería B más F. Y esto va a ser igual a 1 sobre F. Vamos entonces a buscar el denominador común de estas dos fracciones, ¿verdad? De la fracción que está en el primer término y en el segundo. Y el denominador común es la multiplicación de los dos términos. Así que en el denominador vamos a tener A más F y B más F. En el numerador vamos a tener los términos cruzados sumados, ¿verdad? Así que sería B más F más el otro término que es A más F. Y esto estaría siendo igual a 1 sobre F. Si ahora simplificamos el numerador, tenemos que, ¿verdad? Lo podemos organizar de esta manera. A más B, que serían estos dos términos. Y después vamos a sumar estos dos que son igual a 2F, ¿verdad? Así que esto sería A más B más 2 veces F. Dividimos eso entre A más F por B más F. Y esto va a ser igual a 1 sobre F. Yo voy a colocar entonces paréntesis arriba. Y lo que vamos a hacer aquí es una multiplicación cruzada. Este término aquí lo vamos a multiplicar por 1. Y este término acá básicamente lo vamos a multiplicar por F. Y el resultado de eso, ¿verdad? Usted hace el procedimiento como usted entienda, como usted lo hace, pero multiplicar cruzado es lo más rápido. Y eso entonces va a implicar que en el lado izquierdo vamos a tener A más B más 2 veces F multiplicado por F. Va a ser igual a A más F por B más F. Así que si yo multiplico la F
por lo que está dentro del paréntesis, obtenemos lo siguiente. Lo voy a escribir aquí abajo. Tenemos A por F del primer término más B por F del segundo término más 2F por F, que es F cuadrado, del tercer término. Y esto va a ser igual en el lado de la derecha a A por B más A por F, ¿verdad? Estamos multiplicando A por el segundo paréntesis y después F por el segundo paréntesis. Así que AB más AF más F por B, o sea que es BF, más el último término que sería F al cuadrado. Note que podemos simplificar varios términos aquí. AF va a cancelar con AF. BF cancela con BF. Así que el lado izquierdo sería 2F al cuadrado. Y esto es igual entonces a A por B más F al cuadrado. Y si ahora pasamos el término de la F cuadrada al lado de la izquierda, vamos a tener que 2F cuadrado le restamos F cuadrado, me queda F al cuadrado. Y a la derecha simplemente queda A por B. Y este es el resultado. Así que hemos demostrado que la multiplicación de A por B con las definiciones que están en la parte de arriba van a ser igual al cuadrado. Esa multiplicación es igual al cuadrado de la longitud focal. Y esta ecuación se le llama la fórmula de la ecuación de espejos de Newton. Ecuación de espejos de Newton. Y en esencia, esa ecuación es otra forma de escribir la versión que hemos trabajado, es otra manera de escribir la versión de 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Ahora estamos utilizando la distancia del objeto al foco y la distancia de la imagen al foco. En lugar de enfocarnos en el espejo, nos estamos enfocando en la posición donde está el foco. Y todo lo medimos respecto a ese lugar.